Amigos de BPI TV, venezolanos por la información. Nosotros de inmediato declaraciones de Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, como todas las rondas de partidos políticos los lunes en la mañana. Efectivamente, el día de hoy es uno de esos días en los que uno no quisiera tener que hablar frente a los medios. Es uno de esos días que uno no quisiera tener que seguir viendo las cosas que ocurren en Venezuela. El día de ayer perdió la vida nuestro amigo, compañero, venezolano, dirigente político, concejal de Guasdualito, Estado Apure, Carlos Andrés García. Carlos Andrés García tenía apenas 44 años de edad. Deja un hijo huérfano y lamentablemente hoy tenemos que hacer esta rueda de prensa para hablar exclusivamente del caso de quien ha perdido la vida en manos del gobierno nacional. El gobierno de Nicolás Maduro es el responsable de la muerte de este joven que, siendo dirigente político, fue detenido el 16 de diciembre del año pasado, cuando Nicolás Maduro anunció al país que salía de funcionamiento el billete de 100, ese billete de 100 que estaban recogiendo por eso de la guerra económica. Resulta que a Carlos Andrés, después de ir a un hospital para atender a una persona herida y acompañarla, cuando llegaba a su casa fue secuestrado por el SEBIN y le fue sembrado un paquete de billetes de 100 que supuestamente en ese momento ya no tenía validez. 9 meses después, el billete de 100 sigue siendo válido en Venezuela, cada vez se compra menos con él, pero la vida de Carlos Andrés se apagó. Fue detenido en el SEBIN de Guasdualito desde allí y apenas semanas después de su arbitraria detención junto a otro concejal. Por cierto, debemos recordar que ese mismo día también fue detenido durante más de 3 horas nuestro diputado Luis Lipa y el líder de nuestra organización política en el estado Apure, violándole su inmunidad parlamentaria. Pero hoy, como nos referimos a este terrible caso, queremos recordar que semanas después de haber estado detenido arbitrariamente en el SEBIN, empezamos a exigir que pudiese ser atendido médicamente. Carlos Andrés, sin haber cometido ningún delito, porque nunca cometió un delito en su vida, sin haber tenido ninguna razón para ser detenido, pasó largos meses allí y entró en un cuadro de salud grave que no fue atendido en ninguna instancia y que fue absolutamente abandonado a la suerte de su cuerpo, de su espíritu, porque no hubo atención médica alguna que le pudieran dar. Denunciamos en su momento que sufría de un problema hipertensivo grave, pero que además estaba confrontando una depresión severa, producto de las condiciones en las que estuvo detenido durante todos esos meses. Nunca este gobierno ni el SEBIN tuvo ningún tipo de respuesta a lo que sus familiares le pedimos y sus amigos pedimos que fuera atendido. Nunca lo dejaron allí abandonado, su salud se fue deteriorando, nuestro reclamo fue creciendo, pero lamentablemente hace ya unas semanas Carlos Andrés sufrió dentro del SEBIN, en las instalaciones del SEBIN, un ACV que le causó un estado de salud muy crítico, muy grave. Hace apenas 12 días, cuando ya Carlos Andrés prácticamente no estaba en conocimiento, ni reconocía a nadie, fue trasladado a un hospital de San Cristóbal, donde ni oxígeno había para poderlo atender. 2 días antes, cuando ya era inminente un desenlace fatal de la agonía que le tocó vivir en la cárcel, se le otorgó, yo diría de forma perversa, una medida sustitutiva de casa por cárcel, estando en San Cristóbal, como para decir, bueno, ya que va a perder la vida, que la pierda en su casa. Una medida sustitutiva que no llegó a efectuarse porque no había cómo trasladar a Carlos Andrés de San Cristóbal a Guasdualito, que era donde vivía. Y lamentablemente ayer terminó esa agonía terrible con la muerte de un venezolano que nunca debió haber estado preso y que nunca debió haber muerto en las manos de un gobierno represivo que hoy más que nunca se mancha las manos de sangre porque prefiere atacar, perseguir y contar vidas humanas que se pierden que contar los votos necesarios
para que el pueblo pueda decidir su futuro. El día de hoy nosotros queremos anunciar que vamos a ir a todas las instancias nacionales e internacionales, que de nuevo agradecemos la solidaridad que hemos tenido. Más de 5 países se han comunicado con nosotros para anunciarnos que quieren mandar delegaciones, no solamente para investigar el caso, sino para acompañar en lo que significa el servicio fúnebre de Carlos Andrés y hacer demostración con eso de su solidaridad a su familia y al pueblo venezolano frente a la violación flagrante de sus derechos humanos. Para nosotros es insólito que el gobierno haya metido preso a Carlos Andrés porque supuestamente tenía pacas de billetes de 100, con lo que hoy no se compra absolutamente nada, y el día de ayer hayamos recibido la llamada desesperada de sus familiares porque no tenían ni un bolívar para poder trasladar a Carlos Andrés, ni un bolívar para poder pagar sus servicios funerarios, ni un bolívar para comprar una urna, ni un bolívar para poderlo enterrar. Es la mejor demostración de cómo puede ser perverso un gobierno y cómo puede importarle nada a un gobierno la vida de los venezolanos. Por eso no solamente iremos a una fiscalía que sabemos que está totalmente sesgada y que forma parte de este círculo de instituciones cómplices de Nicolás Maduro, pero que lo vamos a dejar allí sentado como un precedente para cuando Venezuela tenga justicia. Pero igual, como para nosotros a Carlos Andrés se le violó su derecho a la libertad personal, su derecho a la integridad física, su derecho a recibir atención médica a tiempo y su derecho a estar recluido en condiciones humanas, porque no estaba recluido en condiciones humanas, vamos también a hacer un llamado y vamos a hacer una denuncia ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a interponer una denuncia contra el gobierno venezolano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ir a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de la ONU y por supuesto también a la Organización Mundial de la Salud para dejar en evidencia el nivel de deterioro en que está el sistema también de salud en nuestro país. La muerte de Carlos Andrés no puede quedar en vano. La muerte de Carlos Andrés es el testimonio, como tantas otras personas perdieron la vida en las calles de Venezuela, del nivel de atrocidad al que llega un gobierno y el nivel de represión al que estamos llegando. Lo que hoy ha ocurrido con Carlos Andrés puede pasarle a cualquier persona. Y en este punto quiero recordar lo que está pasando con el diputado Gilbert Caro, que debiendo estar libre, que no habiendo cometido ningún delito, que gozando de inmunidad parlamentaria, tiene ya muchos meses detenido y 7 días en huelga de hambre, con la boca que se ha él mismo cosido y que está en una situación de salud de la cual hacemos responsable al gobierno de Nicolás Maduro. ¡Qué vergüenza que este gobierno esté terminando, porque está terminando, su historia contando las atrocidades que nos está tocando vivir en términos de violación de derechos humanos! ¡Qué vergüenza que en este país no haya justicia que pueda mirar frente a lo que está pasando! Porque con Carlos Andrés se fue una vida, pero son cientos de personas que hoy están detenidos y que pudieran correr la misma suerte que ha corrido Carlos Andrés. Por eso hoy queremos alzar nuestra voz de indignación, pero también nuestra voz de lucha, para que este tipo de escenarios y este tipo de eventos no ocurran nunca más en Venezuela. Que no tengamos nunca más un gobierno que asesine a venezolanos, que tengamos un gobierno que proteja la vida, que respete el derecho a la vida, que respete el derecho a la dignidad de los venezolanos y que nunca más se utilice a los cuerpos de seguridad para sembrar, para apresar y para matar a quienes simplemente lo que tienen derecho es a luchar por un país donde todos seamos libres y donde todos podamos progresar. Por eso hemos convocado hoy esta rueda de prensa con el profundo dolor que significa para nosotros perder a un militante que tuvo 17 años en Primero Justicia, que es de esos héroes anónimos que nadie conocía, pero que todos los días con su labor construía y luchaba por un cambio en Venezuela. 44 años de edad, un hijo que pierde a su padre, una familia que llora a una persona inocente y una suerte de testimonio que nos obliga a seguir luchando por la justicia y por la libertad en Venezuela. Diputado, ¿esto influye en el proceso de diálogo, este tipo de actos influye en el proceso de diálogo que se está realizando con el gobierno y de qué manera? Mira, yo creo que sobre eso ha hablado ya tanto Luis Florido como Julio Borges. La Mesa de la Unidad va a designar un vocero oficial para hablar sobre este tema.
Yo creo que esto influye en la presión internacional que tiene que haber para que haya un cambio urgente en Venezuela, para que se restituya el Estado de Derecho, para que se restituya la democracia. No podemos seguir viviendo en un país donde el gobierno sigue actuando de esta forma. Ni una palabra, ni una explicación, ni un mensaje del gobierno nacional frente a lo que le ha ocurrido a Carlos Andrés, y yo creo que esa es la mejor muestra del nivel de deterioro moral, ético, de la perversión y de la bajeza a la que ha llegado este gobierno, que ya no se llama gobierno, sino que simplemente es un régimen que tiene secuestrado al país y que mucho más temprano de lo que imaginan va a convertirse en un país libre, porque a través de la participación de la gente y del voto vamos a lograr rescatar la democracia. Por eso, hoy también queremos decir, frente a todos los ataques que hemos recibido de parte del gobierno, nada más recordar que 5 candidatos nuestros fueron inhabilitados justo en el momento de la inscripción de sus candidaturas, como fue el caso parte del gobierno. Nada más recordar que 5 candidatos nuestros fueron inhabilitados justo en el momento de la inscripción de sus candidaturas, como fue el caso de Richard Mardo, que está con nosotros, el caso de Luis Lipa, el caso de Gustavo Marcano, el caso de Wilmer Azuaje, que está detenido, secuestrado también, siendo diputado y gozando de inmunidad parlamentaria, el caso de Carlos García. Pues nosotros queremos hacer... Se va a expresar pacíficamente, pero con mucha fuerza, para derrotar a los cómplices de Nicolás Maduro en el desastre que estamos viviendo y hacer de ese mecanismo un mecanismo que presione aún más para que haya un cambio definitivo en Venezuela. Sí, Edward Cogollo se llama el otro concejal que estaba detenido junto a él, hoy tiene casa por cárcel, también estaba en un delicado estado de salud. Por los dos pedimos permanentemente atención. Ellos estaban abandonados a su suerte en el SEBIN, no tenían las condiciones mínimas para ser atendidos de ninguna de las afecciones que tenían, pero es que además nunca fueron atendidos como tenían que haber sido atendidos, y solo en el momento en que pasó pero es que además nunca fueron atendidos como tenían que haber sido atendidos, y solo en el momento en que pasó lo que le ocurrió a Carlos Andrés fue cuando lo trasladaron a un hospital. Cogollo ya está ahorita en su casa y está recibiendo el tratamiento médico que le pueden proveer humildemente sus familiares para poder recuperar su estado de salud. No así ocurrió con Carlos Andrés. Y lo que queremos decir es que lo que le pasó a Carlos Andrés le puede pasar a cualquier otra persona. Le puede pasar el día de mañana a Gilbert Caro y le puede pasar a muchos otros presos que son responsables. El gobierno nacional ha sido una enfermedad que ha crecido mucho en los últimos tiempos y que no tengo la menor duda que muchísimos venezolanos sufren, que fue una depresión severa debido al estado en el que se encontraba recluido, debido a la injusticia de la que fue objeto. Imagínense ustedes lo que significa que te saquen de tu casa sin haber hecho absolutamente nada y que de repente aparezcan en una foto unas pacas de billetes que tú jamás en tu vida viste y que después estés en un sitio donde no puedes ni siquiera alimentarte ni tomarte unas pastillas, no solo porque no tienes el dinero, sino porque no le da la gana a tus secuestradores, que es exactamente lo que ocurrió allí. A los secuestradores no les dio la gana nunca de poderle proveer la salud necesaria. No hubo juicio, no hubo debido proceso, simplemente los secuestraron y le cobraron la factura de ser militante de Primero Justicia, de ser concejal del pueblo de Guasdualito y de luchar por un cambio en Venezuela. Si bien el proceso de diálogo requiere su tiempo, hay otros presos políticos que tienen también una situación muy parecida a la que tuvo Carlos Andrés o que tiene este otro concejal. Entonces, en medio de ese tiempo, otras vidas se pueden perder. Absolutamente. ¿Cómo hacer políticamente viable el diálogo y que no ocurran otras situaciones? Mira, es que yo creo que para que en Venezuela pueda haber diálogo tiene que haber liberación de presos políticos y tiene que haber cese de represión y tiene que haber habilitación de quienes le han quitado su habilitación y tiene que haber la ayuda humanitaria necesaria para que la gente que hoy se esté muriendo de hambre pueda recibir un plato de comida y tiene que haber acceso a medicinas en un país donde la gente está muriendo. Tiene que haber un cambio radical en un gobierno que no termina de entender que reprimiendo, asesinando, sacando del juego a gente, no van a recuperar el poder que el pueblo ya no quiere que sigan teniendo, porque hoy están mucho más delegitimados, porque hoy tienen mucha más presión internacional, porque hoy el mundo entero reconoce a este gobierno como un gobierno dictatorial y porque el pueblo hoy siente muchísimo más rechazo de lo que sentía en enero de este año,
con lo cual cada día que pasa es un riesgo para los venezolanos que están siendo torturados, porque en el caso, por ejemplo, de Wilmer Azuaje, lo que está haciendo es torturado, no solamente por las golpizas que les han dado, sino que en el caso de Wilmer Azuaje, lo que come lo hace vomitar ahorita en este momento. La mala calidad de la alimentación que está recibiendo Wilmer Azuaje es una cosa absolutamente trágica. Lo mismo le pasaba a Gilbert Caro. A Gilbert Caro le tiran la arepa por debajo de la puerta. Imagínense ustedes lo que eso significa. Pero es que no es comprensible que este gobierno sienta ese nivel de desprecio por venezolanos, que lo único que queremos es que vivamos libres todos. Y en ese sentido, por supuesto, que cada día que pasa la situación se agrava. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos en pie de lucha. Seguir luchando para derrotar a este gobierno en todos los espacios y en todas las instancias y lograr que Venezuela pueda tener un cambio hacia la democracia en el menor tiempo posible. Bien, amigos de BPI TV, nosotros estamos ya en todo lo que ha sido esta rueda de prensa del partido Primero Justicia, todo esto refiriéndose al caso del concejal Carlos Andrés García, quien por supuesto ha perdido la vida luego de un accidente cerebrovascular que tuvo todo esto en su centro de reclusión, que era en el SEBIN en Guasgualito. Hubo una medida cautelar que le fue otorgada, pero no pudo impedir, por supuesto, por su grave estado de salud, que lamentablemente perdiera la vida. Hay otro concejal que también está dentro de esta misma situación, por eso hacen el exhorto desde el partido Primero Justicia a que haya un proceso rápido y haya liberación de presos políticos de manera inmediata, todo esto para evitar situaciones que lamentar. En el caso del diálogo, ha dicho Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, que la Mesa de la Unidad Democrática va a designar un vocero para hablar exclusivamente sobre el tema, por eso no se refirió al mismo. Estamos a la espera de que la Mesa de la Unidad Democrática, por supuesto, dé parte y de conocer quién va a ser esta persona, designado por la coalición de partidos opositores, y referirse al tema del diálogo con el Ejecutivo Nacional. Por supuesto, insisten que en este proceso de diálogo debe generarse ya a lo interno expresiones por parte del Ejecutivo Nacional para ver que hay una condición clara para poder ir a un proceso de diálogo que sería liberación de presos políticos y evitar situaciones como la que han denunciado el día de hoy de Carlos Andrés García, quien lamentablemente ha perdido la muerte en manos del SEBIN. Dicen que van a denunciar en instancias nacionales e internacionales, específicamente en las distintas relatorías en materia de derechos humanos, tanto en la ONU como en la OEA, porque ellos califican este tema como un asesinato por parte del Ejecutivo Nacional. Así lo ha dicho Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, este es BPI TV.